max y min, ¿ok? El índice. Primero vamos a validar datos, luego insertar una función de Excel, una función suma, promedio, max, mínimo, contar, sí, y algunos ejercicios finales, ¿listo? Para validar datos. La validación de datos consiste en introducir unas reglas en Excel para que solo se puedan ingresar determinados datos o que los datos que se ingresen cumplan determinadas condiciones o criterios. ¿Cómo podemos validar un dato? Muy sencillo. Para poder validar datos, primero debemos seleccionar una cantidad de celdas y dirigirnos a la opción de validar datos. Miss, ¿tiene que ser necesariamente una cantidad de celdas? Capaz puede ser solo una. Sí, también. Para ello tenemos que irnos a la pestaña Datos, al grupo Herramienta de datos y al comando Validación de datos. ¿Listo? Luego se va a abrir esta ventana y nosotros tenemos que seleccionar qué criterios de validación vamos a permitir. Y le damos en Aceptar. Ejemplo. Yo estoy realizando un registro de notas, ¿no? Unas notas donde yo a los participantes, perdón, aquí, notas, donde los participantes, yo solamente les pongo puntos, por ejemplo, 1, 1,5 puntos, 2 puntos, es decir, que estoy utilizando decimales. Y yo en este rango quiero que aparezcan mis notas sobre decimales. Entonces, si ustedes están en la pestaña Inicio, Insertar, me voy a la pestaña Datos. En el grupo Herramienta de datos. Y acá dice Validación de datos. Yo le doy clic y me va a aperturar esta ventana. Aquí, ¿qué dice? Criterio de validación. Permitir ahorita cualquier valor. Es decir, que yo puedo escribir, poner números, fechas, porcentajes tranquilamente en esa celda. Pero si yo le doy clic en decimal y le digo, capaz yo mis notas que coloco van a partir de 9,5 hasta el 19,5. Capaz yo nunca he puesto un 20 a ninguno de mis alumnos. Ok, entonces mis mínimos puede ser ya, peor, ya, mínimo 5,5. Y mi máximo de nota que yo coloco un 19,5. ¿Ok? Le doy en aceptar. Y ahora, es esta celda. Vamos a pintarle de un color. A esta celda yo ya voy a poner mi nota, una nota del alumno Sebastián. Y imaginemos que sacó 10,5. 10, ok, normal. Pero, ¿qué pasa si sacó una nota 8, 7, ¿no? O un 4. Vamos a poner un 8. Normal. ¿Qué tal un 7? Normal. Pero si ponemos un 5 nada más, ¿qué pasó? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Reintentar aún nada. ¿Por qué? En este caso, chicos, ¿qué ha sucedido? Cancelar. Yo cuando le di aquí en datos y validación de datos, yo le puse que va a aceptar decimales, obviamente también enteros, porque abarca entre 5,5 y hasta un 19,5. 7 se encuentra dentro del rango de 5,5 hasta 19,5. Pero si yo escribo ya un 5, ya no, 5, luego 5,5, 6, 6,5, ¿verdad? Entonces, el 5 ya no está dentro de ese rango. Entre, por eso dice datos, entre 5,5 a 19,5. Cambiamos, ya no decimales, números enteros. Un número entero entre 6 y máximo va a ser 2. Aceptar. 7 se encuentra dentro del rango 6 a 12. 13, ya no, porque mi máximo ha sido 12. 13 ya se sobrepasó, ¿verdad? Le doy X y listo.
Entonces, esto estoy utilizando entre. También puede estar, no está entre. Si le doy en esta opción, no tiene que estar el número que yo voy a colocar entre 12, entre 6 a 2. Es decir, que puede ser un 5, un 13, un 100, un 0, un 1, sí. Pero no me va a permitir el 7, porque está dentro de 6 a 12. Le doy en aceptar. Aquí borramos esto. Un 2 sí me va a permitir. Un 8, no, porque 8 está en el rango entre 6 a 2. ¿Ok? Le doy en cancelar y regreso. Hasta aquí, estimados participantes, se va entendiendo un poquito cómo sirve esta validación de datos, cómo usar entre, no está entre, ¿sí? Genial, muchas gracias, María. Muchas gracias, Joseph. Listo. Entonces, ¿qué pasó hace un momento que yo estaba escribiendo, creo que por esta celda? No me permite. ¿Por qué? Yo voy a dar clic en esta celda, validación de datos, y aquí yo esta celda anteriormente la había modificado, pero solamente permití números enteros. Números enteros, ¿entre qué? Entre un mínimo de 20 a 50. Y yo estaba escribiendo, estaba colocando letras, y me aparece error, porque las letras no son valores enteros numéricos. Si yo le doy clic y pongo cualquier valor, le doy en aceptar y escribo mi saludo, ahora sí me va a dejar. ¿Por qué? Porque he escogido cualquier valor. Solamente puede ser para una celda. Yo quiero todas estas celdas. Ahorita voy a pintar de otro color. Sí, yo lo selecciono, me voy a datos, validación de datos, y aquí coloco que todos me acepten fechas. Fechas entre el 1 de enero del 2023 hasta el 12, 12 del 31 de diciembre del 2023. Ok, aceptar. Vamos a colocar capaz 20 julio del 2023. Me dejó. 20 julio 1999, una fecha de nacimiento. No. ¿Por qué? Porque yo he colocado solamente el año 2023, ¿verdad? Yo no he colocado el año del 99. O si hubiera colocado desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2023, solamente me permiten todo ese rango de fecha. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar solo esa celda, ¿ok? Entre el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año presente, 2023, si yo coloco ahora sí 20 de julio de 1999, sí me va a dejar colocar, porque está aceptando desde el 99 hasta el 2023. Pero la celda anterior solamente era para este año actual. Y así yo puedo cambiar los valores, capaz ya no por fechas, sino solamente que me coloquen horas o solamente que me coloquen longitudes de textos o algo personalizado. O si deseo, ya cualquier valor. ¿Ok? Entonces, hasta el momento se comprendió bien. Capaz una de sus funciones esenciales es que si yo tengo una tabla que tiene una columna que es solamente fechas, la otra columna que es horas y otra columna que solamente en este caso van a ser notas, entonces yo restringo con validación de datos que la columna 1 solamente tienen que ir fechas. Si alguien me coloca algún precio, alguna nota, no me va a permitir. La columna 2 solamente quiero que me coloquen horas. Por ejemplo, hora de ingreso. Tal alumno ingresó a las 7 de la mañana. Listo, 7 de la mañana yo coloco. Capaz si me confundí y coloco alguna fecha, no me va a permitir. ¿Ok? Y la columna número 5 solamente de notas. Y solo notas me va a permitir. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? El alumno. Tenemos aquí, vamos a colocar fecha, hora de ingreso y la nota.
Nosotros ya sabemos aquí, sabemos cómo editar, inicio, quiero hacer una tabla, todos los bordes, alineación centro medio, negrita, ajusto, listo, ya creo. Ahora, yo acá puedo colocar letras en cualquier lugar, puedo colocar números, y hasta puedo colocar en porcentajes, ¿no? Normal me va a dejar. Pero ahora yo quiero que esto cambie, porque si es un documento importante y coloco una cantidad de soles en una fecha y otro en otro lugar, va a estar mal. Selecciono todo este conjunto de celdas, me voy a datos, validación de datos, y son fechas. Y ahí solamente quiero que se coloquen fechas. Coloco fecha, ¿desde qué? Solamente este año, ¿ok? 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Ok, listo, aceptar. Aquí solamente me va a aceptar fechas. Hora de ingreso, validación. Solo quiero horas. ¿Desde qué hora? Colegio normal inicia sus horarios 7:30 de la mañana por ahí. Así que desde las 7 en punto, ¿sí? Hasta las 3 de la tarde. ¿Ok? En este caso 12, 15. Aceptar. Y las notas me van a permitir también decimales, ¿no? Porque a veces los docentes colocan 1,5 puntos, 2 puntos por ahí. Pero mi nota mínima aquí va a ser 5. Yo no voy a aceptar más notas mínimas. Y un máximo, un 19, no, un 20 ya, 20. Aceptar. Entonces, una alumna, no sé, Julia. Ella ingresó al colegio, imaginemos que una semana no vino a clases, y va a empezar recién el 13, ¿sí? Va a empezar el 13 de marzo del 2023. Listo. Ya, y todavía llegó tarde, imaginemos que llegó a las 9. Puse un número entero. ¿Por qué no me deja? Porque yo aquí solamente dije que me coloquen horas. Mira, son a las 9 horas, ¿ok? Listo. Y de nota sacó en su primer examen un 4. ¿Me dejará o no me dejará? Veamos. No me va a dejar porque mi mínimo ha sido 5. Ya, cambió otro examen. Sacó ahora un 12,5. Si me deja, porque está aceptándome decimales, pero entre un rango de 5 hasta 20. Entonces, de esta manera nos va a servir. Capaz, yo vengo otro día, apurada, anoto a otro alumno, ok, Mateo, y acá intento colocar, porque recién llegué, me despisté, y en vez de poner la fecha, puse su nota, ¿no? Ay, sacó 15. Y si no estuviera esta aplicación de validación de datos, se queda esa nota. Pero si yo quiero cambiar y le doy Enter, ahí me sale el error, ¿no? Como que un llamado de atención. ¿Qué fecha, no? 15 no va acá, la nota. Esta es nota, va en otro rango. Aquí solamente tengo que aceptar fechas. Ah, ok, ya, luego yo recuerdo y dije, es un error mío. Acá fecha, solamente fecha. Va a empezar sus clases el 20 de marzo del 2023. Ok, normal. Ingresó a las 8 de la mañana. Listo. Y de nota sacó 15 horas. Ahora sí. Ahora sí, de esta manera mi tabla lo estoy haciendo mejor. O algo más, yo puedo seleccionar. Recordemos, las fuentes, también vamos a utilizarlas, estas fuentes. Solamente aquí horas, le doy clic y automáticamente se convierte en minutos y segundos. ¿Listo? Entonces, si se está entendiendo bien de esta manera, capaz yo no quiero una fecha corta, igual me voy aquí a la pestaña inicio, al grupo números y selecciono fecha. Capaz una fecha corta, como esta ahora, o una fecha larga, le doy clic y automáticamente ha cambiado. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió bien?
cómo realizar este tipo de tablas, para qué me sirven. Me confirman, por favor, para proseguir con la sesión. Muchas gracias, Joseph. Listo. Graciela. Genial. Excelente. Ahora que ya sabemos cómo se utiliza, insertar una función en Excel. Existen dos maneras. Escribir la fórmula de memoria, si yo ya me lo sé, o insertar la fórmula. Escribir una fórmula en una celda. Para escribir una fórmula, directamente nos colocamos sobre la celda y escribiremos la función que sea precedida del signo igual. Al ir escribiendo la fórmula, Excel automáticamente va a detectar qué fórmula tú estás queriendo utilizar, o posiblemente la fórmula que desees, ¿ok? Y en la siguiente imagen vamos a poder ver un desplegable de cómo Excel automáticamente, utilizando la inteligencia artificial que tiene, va a empezar a suponer. Y esta es la segunda opción. Ahora lo vamos a ver. Imaginemos que aquí tenemos ya un montón de notas, ¿ok? Tenemos 20, nos permite, tenemos 13, tenemos 6, 9, 10, 14.5, 6, 7.5, listo. Esas son las notas capaz de, vamos a poner un ejemplo, de aula de tercer año de secundaria. Ponemos un modelo, agarramos la letra, listo. Imaginemos que me piden, por cierta suposición, pues, un concurso de notas entre salones, ¿ok? Primero a quinto año van a concursar. La sumatoria total de todas las notas de esa aula, del curso de matemática en general, va a ganar un televisor para ese salón. Entonces, dame un examen de pura matemática, ya tengo la lista, estas son sus notas, y la sumatoria de todas sus notas va a ser el puntaje para el año de tercero de secundaria. ¿Ok? Si yo me sé la fórmula de memoria, aquí vamos a escribir, vamos a combinar, escribimos sumatoria. No, ¿sumatoria de qué? Pues de todas esas notas. Pintamos el recuadro y aquí me va a dar. Doble clic, escribo igual, si yo ya me sé la fórmula, la palabra suma. Yo voy escribiendo y automáticamente me botan las posibles fórmulas que yo quiero utilizar. Se encuentran subtotales, suma, suma cuadrado, suma serie, suma producto, suma sí, suma máximo, suma sí conjunto, pero yo solamente quiero suma. Puedo darle doble clic a donde dice suma o terminar de escribir suma. Suma. Listo. Termino y yo abro paréntesis. Abro paréntesis. Listo, ya me captó aquí la fórmula. Si yo no me acuerdo de la fórmula, me puedo guiar de lo que aparece a continuación. Suma. ¿Qué quiero sumar? Yo puedo sumar, por ejemplo, 16 más 17.5, coma. Yo selecciono con el mouse el 16, ¿no? ¿Qué más? Si me olvidé de la fórmula, me guío. Ya seleccioné el número 1. Luego, punto y coma. Ok, punto y coma. 16 más, selecciono el número 2, 17.5. Solamente quiero sumar esos dos, listo. Cierro paréntesis, le doy Enter, sería 33.5. Si quiero recordar qué es 33.5, le doy clic 2 veces. Ah, ok, es la sumatoria de 16 más 17.5. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar todo? Capaz alguno de ustedes me puede decir, Miss, tiene que sumar 12.5 más 15 más 20 más 13. Tiene que poner, este sería un L3, punto y coma, L4, punto y coma, L5. Ok, es válido, es una opción. Pero algo más sencillo, borro todo lo anterior, sería suma, le doy clic a la primera opción, mantengo presionado y arrastro todo lo que yo quiero sumar. Suelto, cierro paréntesis, le doy en Enter,
y automáticamente acaba de sumar todo lo que estaba en esa columna. Esta es una manera más sencilla, porque yo pude haber puesto igual suma, abro paréntesis, el primer número, punto y coma, el segundo número, punto y coma, el tercer número, punto y coma, y así sucesivamente. Vamos a ver, vamos a hacerlo, para sacarnos esa duda de que sí, efectivamente va a salir la misma sumatoria que realicé hace un momento. ¿Ok? Estoy terminando. El último número, cierro paréntesis, le doy Enter, y vean que es lo mismo. Otra opción que también pueden hacer es igual 12.5 y escribo más 15.5 más, y así sucesivamente, ¿no? Es como cuando uno suma en su calculadora. Enter, lo mismo. Hay otra opción, que en vez de poner un igual, pueden poner un más y seleccionan la celda, ¿no? Más, esto es en reemplazo del igual, si no lo quieren utilizar. Pero vean que todas estas formas, forma 1, más factible, más sencilla, forma 2, forma 3, y la última forma 4, todos me dan absolutamente el mismo resultado. Pero si yo quiero minorar el tiempo, hacer algo más sencillo, que no me tome más tiempo, capaz yo me equivoco en seleccionar una celda y selecciono otra celda que no debería, pues automáticamente desde la primera arrastro, agarro todo completo y me da la sumatoria final. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se entendió bien. Esta es una manera sencilla. Y yo aquí de memoria, si me sé la fórmula, puedo colocarlo automáticamente. Genial, muchísimas gracias. Entonces ya vimos cómo insertar o escribir esta fórmula desde la mente. Ahora, insertar fórmulas en sí desde las mismas pestañas que tiene Excel. ¿Cómo se realizaría? Para insertar una fórmula debemos ir a pestaña fórmulas, a un grupo que se llama biblioteca de funciones. Y una vez que estemos en esa pestaña, vamos a seleccionar alguno de los desplegables, la función que más me convenga. Una vez que hayamos seleccionado una de las funciones que Excel nos propone, nos aparecerá una ventana de ayuda que nos permite seleccionando los diferentes rangos de celdas que utilizaremos en nuestra función. La ventana de ayuda también nos explicará los diferentes argumentos, es decir, las partes de esa función que tenemos que utilizar. De esta manera es la ventana. En la imagen vamos a ver la explicación del argumento, como por ejemplo cuál es el número 1 de la función suma. Si sigues correctamente los pasos, sabrás cómo utilizar las fórmulas de Excel de esta forma sencilla, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Vamos a ver. Listo, continuamos. ¿A dónde teníamos que ir aquí, chicos? A la pestaña Fórmulas. ¿Y cómo se llamaba el grupo? Biblioteca de funciones. Es decir, que todo esto de aquí es mi biblioteca de funciones. Como hemos podido ver acá. Aquí de una manera más resumida, capaz de uno de los Excels que podemos tener, 2016, 2019, a mí me aparece de una forma más ancha, y nos aparece toda esta ventana de ayuda también. Nosotros podemos seleccionar aquí. Veamos, vamos a poner aquí otro color, listo. Vamos a seguir trabajando con lo mismo. Aquí yo quiero que me aparezca la suma de todos. Fórmulas. Puedo utilizar aquí usado recientemente. ¿Cuáles he usado recientemente? Suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, máximo, seno, sumar, sí, pago, des. Estos fueron los que yo estaba utilizando anteriormente, por eso me aparecen aquí. El último que usamos fue la función suma, y apareció ahí. Si deseo temas financieros, me aparecen todas las fórmulas que yo puedo utilizar. Y si no me sé alguno de ellos, pues le doy clic y me va a aparecer esa ventana que me ayudará para lógicas, para textos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más encontramos aquí? Para fecha y horas. Esas son todas las fórmulas que podemos utilizar en ellos. Alguna búsqueda referencial, matemáticas y trigonometría.
Aquí tenemos diferentes funciones. Aquí se encuentra la suma, lo que acabamos de utilizar, y más funciones. Si quiero para estadísticas, funciones para ingeniería, cubo, información, contabilidad, hasta para web. ¿Ok? Imaginemos que yo no sabía lo de la suma y yo lo busco por matemáticas, ¿no? Porque matemáticas, suma, listo. Selecciono la opción suma y me apareció ahorita. Por defecto, ¿qué celda acaba de colocar aquí? L15, que sería la sumatoria final. Yo no quiero eso. Yo quiero seleccionar desde el 12.5. Ok, vamos a seleccionar 12.5. Ya lo seleccionó. Puedo ir seleccionando uno por uno, como hicimos anteriormente, pero ¿qué pasaría si selecciono todo el rango? Acabo de seleccionar un rango. ¿Ok? Le vamos a dar en aceptar y nos va a salir la misma sumatoria, pero antes de ello, leamos. Número 1, yo he seleccionado un rango completo, desde el 12.5 hasta el 17.5. ¿Cómo me puedo guiar? Pues aquí dice igual, y entre paréntesis están todos los números que van a sumar. Primero, 12.5, bien. Luego sigue 15, 15, 20, 20, 13, 13. 6, 9, 10, 6, 9, 10. 14.5, 16, 17.5. 14.5, 16, 17. Ah, está bien. Son todos los números que yo quiero que sumen. Aquí ya me sale. Suma todos los números de este rango de celdas. La sumatoria, aquí ya me está avisando cuánto va a ser. Va a ser 133.5. Y número 1, ¿qué abarca? Número 1, número 2, son desde el 1 a 122 números que desea sumar. Es decir, que aquí ya me está guiando. Si yo me olvidé por alguna razón qué significa un número 1, pues el número 1 va a abarcar un rango, celda o grupo de celdas. El resultado de la fórmula me va a dar 133.5. Por defecto ya me está avisando aún antes de darle clic en aceptar. Ahora sí, estoy conforme, le doy clic en aceptar y ya me apareció la respuesta final de la sumatoria de todas estas celdas. Quiero corroborar si efectivamente son esas celdas, doble clic y automáticamente me aparece que todo ese rango que está de color azul es la sumatoria de 133.5. ¿Ok? Entonces, entendimos bien cómo utilizar estas dos fórmulas, tanto de memoria y también por medio de la pestaña Fórmulas, ¿verdad? Genial, muchas gracias, Oliverato. Pero en sí nosotros podemos ver que capaz un poquito más sencillo es de memoria, ¿no? Y si aún no nos acordamos bien, si tenemos algunas consultas o dudas, ingresamos al apartado de fórmulas, leemos un poquito, ¿ok? Ya nos estamos guiando, estamos recordando qué fórmula vamos a utilizar, ¿ok? Así que continuamos. La función suma, como acabamos de visualizar, la función suma valores, valga la redundancia, valores individuales, referenciales o rangos de celdas o una combinación de las tres. Ejemplo, este es un ejemplo para que ustedes puedan realizarlo y puedan realizar estas sumas. Yo acabo de sumar de manera vertical. ¿Puedo hacerlo de manera horizontal? Ahorita vamos a ver. Pongamos diferentes valores, 12, 14, estoy poniendo cualquier número, ¿ok? Listo. Yo necesito la sumatoria de todos estos números. Ya sabemos diferentes maneras de poder realizarlo. El más sencillo, y para ahorrarnos tiempo, pues es utilizando la función igual o más, suma, abre paréntesis, y selecciono, clic y arrastro hacia la derecha. Con el mouse sin soltar el clic en el botón izquierdo. Ahora sí, suelto, cierro paréntesis, le doy en Enter y ya tengo la sumatoria final en forma horizontal. Puede ser horizontal y puede ser
vertical. Hasta aquí no hay ningún inconveniente. Y puede ser la sumatoria de los totales finales. ¿Cuál totales finales? Este es un total final, porque es la sumatoria de toda esta parte, de toda esta fila, en forma horizontal. Vamos a ponerle de negrita y mayor tamaño. Ok, listo. ¿Puedo sumar este total final más el otro total final? Sí, también podemos realizarlo. Ponemos aquí, capaz le ponemos aquí de título total de totales para guiarnos. Le ponemos aquí otro color. Le cambiamos hasta el color de la fuente, el tamaño y listo. Este es el total de totales. Sería igual, suma, abro paréntesis, quiero sumar el primer total más punto y coma, el segundo total. Cierro paréntesis, enter, y esa sería la sumatoria de 133.5 más 7029. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué relacionar un total con otro total? Por ejemplo, imaginemos que esto ya no es un cuadro de notas, imaginemos que es un cuadro un poquito más avanzado, y son capaz registros de gastos, registros de ventas, de ganancias, capaz sean precios de diferentes productos, capaz yo para armar una oficina o un emprendimiento que yo tenga, compré un televisor que me cuesta 1000 soles, compré capaz unos estantes, 900 soles, tal, y la sumatoria final de todo lo que he invertido. Imaginemos que mi inversión total fue de 1000 soles. Y ahora yo aquí tengo las ganancias de cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y gané 2000 soles, ¿no? Entonces tengo ganancias, tengo inversión. Dentro de mis ganancias, tengo que tener ahí yo lo que recuperé de lo invertido, y la diferencia de los dos sería mi ganancia neta. Entonces, para eso también puedo yo estar utilizando todo ello. Y para esto, lo que estamos hablando a continuación, nos puede subir diferentes registros, como por ejemplo, 2000 menos 1000 sería 1000 de ganancia neta. Y de esta manera yo estoy utilizando pues todas las fórmulas. ¿Listo? Como por ejemplo, igual, yo quiero saber solamente mis ganancias. Imaginemos que 7029 es lo que yo gané y 133.5 es todo lo que invertí. ¿Cuánto sería mi ganancia neta? 7029 menos lo que invertí igual 6895.5 sería mi ganancia neta. ¿Por qué? Porque lo que invertí tengo que recuperarlo, ¿verdad? Entonces todo eso se regresa a mi bolsillo y la diferencia es ganancia pura. ¿Ok? Hasta aquí un poquito se entendió. Capaz hay personas que tengan su emprendimiento, deseen utilizar de esta manera. Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos a proseguir. Excelente, Liberato, muchas gracias. Función promedio. La función promedio es una función estadística. Es decir, que si nosotros nos vamos a diferentes grupos, lo vamos a encontrar en el grupo de estadística. ¿Sí? Suma estaba en la de matemáticas. Había otro grupito que se llamaba estadísticas. Ahí encontramos la función promedio. Se usa para analizar el rango de datos y encontrar el valor promedio, donde lista argumentos es una lista con más de 255 valores numéricos introducidos manualmente. Por ejemplo, aquí hay una tabla que me da edades, que me da una estatura, que me da sueldos. ¿Cuánto sería el promedio de todas estas personas, de todas estas edades, en este caso, de todas estas notas? Aquí hemos utilizado suma. A su costado vamos a poner promedio. ¿Sí? Otro color. Listo. Regresamos. La fórmula es igual promedio. Regresamos.
doble clic, igual, escribimos pro, aquí ya me están saliendo las suposiciones que me da Excel, promedio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fórmulas que utiliza promedio. Yo solamente quiero la primera, ¿ok? Termino de escribir promedio. Abro paréntesis. ¿Promedio de qué? De todas las notas del tercer año de secundaria. Puedo seleccionar uno por uno, de esta manera, o, ya sabemos, de una forma más rápida, seleccionar manteniendo presionado, suelto, cierro paréntesis, enter, ¿y qué me da? Me da que el promedio de todas esas notas es 13.35. Promedio sí que significa, no es que me está dando la nota más alta ni la nota más mínima, es la sumatoria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 números entre 10. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso el promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio del grupo de tercer año secundaria? 13.35. Ah, ok, con eso me voy dando cuenta que no hay tantas notas altas en ese salón, ¿verdad? Si nosotros nos vemos a la lista, hay 1, hay 2, 3 y hasta 4, podemos decir, que tienen notas altas, ¿verdad? Y los demás, sus notas ya son un poquito más bajitas, por eso el promedio de todo el salón es un 13.35. Okay. Ahí ya me estoy dando cuenta que tengo que mejorar ahí en ese salón, porque si sus notas fueran más altas, vamos a cambiar las notas. Ah, una cosita más. Si yo edito los números de esta tabla, automáticamente todo lo demás que está utilizando fórmulas va a cambiar. Ejemplo, Mateo sacó 15, pero yo le debía 5 puntos porque el mes anterior me hizo un trabajo magnífico que ganó hasta en un concurso de debate. ¿Ok? Les doy sus 5 puntos. Ya no tiene 15, tiene 20. Enter, y automáticamente todo acaba de cambiar. La sumatoria, el promedio, la diferencia que hice aquí, la sumatoria final, todo ha cambiado. Otro, el que sacó 16 también le debía 4 puntos, un 20 más. Todo acaba de cambiar. El que tenía 9, capaz no sacó 9, yo me confundí, era de otro alumno, en realidad sacó 18. Enter. Listo, acaba de cambiar. El que sacó 6, también me confundí, yo estaba distraída. No sacó 6, sacó en total 19. Listo, otro más, el de 12.5. Perdóname, sacó 15, la verdad. Ok, listo. Entonces, todo ha cambiado a este punto. La sumatoria, la diferencia, la sumatoria de estos dos finales y también el promedio. Antes teníamos un 13.5 aproximadamente. Ahora es un 16.7. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen buenas notas, aún hay otras personas que tienen algunas notas un poquito bajas, ¿verdad? Pero el promedio de todo el salón de sus notas ha mejorado significativamente. Listo. Hasta aquí también, estimados participantes, se va entendiendo un poquito sobre esta función, sobre cómo que si yo le hago un pequeño cambio, afecta automáticamente a todas las demás fórmulas, porque todas están enlazadas una con otra. Muchas gracias, Oliverato, Joseph. Vamos a continuar. Tenemos la función max, ¿ok? La función max puede indicar cuál es el valor numérico más grande en un rango de celdas, ¿no? Max significa de máximo. Regresamos. Vamos a volver a editar, ¿ok? Vamos a poner diferentes notas. Ahora sí. Listo. Acá vamos a utilizar la función más. Cambiamos de color. Listo. ¿Cuál es la función max? Tal como suena. Igual, max y selecciono todos los números.
igual, más, ya estoy escribiendo más, me sale las suposiciones, máximo, máximo puntos y conjunto, maxa, mayor o igual, mayúscula también. Escribo una X de max, veamos qué sale. Hay otras fórmulas más, pero yo solamente voy a utilizar máximo, ¿ok? Abro paréntesis. ¿El máximo de cuál? De todo este rango de notas. Cierro paréntesis, le doy en Enter. ¿Qué me acabo de decir? Que de todas estas notas, la nota máxima es 20, ¿no? Ejemplo, capaz ya no es notas, capaz son precios. Una tele me cuesta 2.000, una refri 6.000, no sé, una cámara fotográfica 10.000, un carro pues hasta en dólares, que resumidos en soles podría ser 30.000, 35.000. Imaginemos que es una lista enorme de todos los gastos que yo he tenido al año y para darme cuenta cuál de todos ha sido mi gasto mayor, yo puedo utilizar la fórmula MAX y me da de todos el precio más grande que yo he hecho. Entonces, si hay un max, también debe haber que un min, que sería el mínimo. Y el mínimo nos va a devolver el valor mínimo, valga la redundancia, de una lista de valores, omitiendo los valores lógicos o el texto. Como argumentos de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar, o podemos indicar una referencia de una celda o del rango. Mismo la entendí muy bien. No te preocupes, vamos a verla en práctica. Insertamos una más. Aquí colocamos mínimo. Cambiamos el color. Y escribimos igual o más min. Me salen todas las suposiciones. Solamente voy a utilizar mínimo. Abro paréntesis. Selecciono todo mi rango. Cierro paréntesis. Enter. Y me acaba de indicar que 10 es la nota mínima del salón de tercer año de secundaria. ¿Ok? Capaz yo lo quiero poner esto a texto y puedo hacer de la siguiente manera. La nota mínima del salón de tercero de secundaria es 10. ¿Por qué? Aquí en la fórmula ya me lo sé. ¿Qué más podemos hacer, mis? Ya sabemos máximo, mínimo. Función contar. Use la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de números o rango o números. Por ejemplo, podemos escribir la siguiente fórmula para contar los números en el rango A1 hasta el A20. Igual contar, por ejemplo. Si tengo 5 celdas del rango, contiene 5 números, el resultado es 5. Contar tal. Ni no entendí nada. Listo, no te preocupes. Vamos a verlo en práctica. Contar. Cambiamos de color. Más colores. No hay el que yo quiero. Aceptar. Igual, contar. Abro paréntesis. Selecciono mi rango. Cierro paréntesis. Enter. 10. ¿Qué significa ese 10? ¿Es el mínimo de las notas? ¿O por qué dice 10? Contemos cuántas notas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué me ha contado? Por eso dice contar la cantidad de notas, ¿verdad? Capaz, y solamente puede funcionar con las notas. Aquí estamos contando notas. Escribamos nombres. María, José, Luis, Carlos, Sebastián, Ángela, Rita, Ángel,
yo quiero contar cuántos alumnos tengo en mi salón. Enter. Igual, contar, abro paréntesis, selecciono a mis alumnos, cierro paréntesis. ¿Qué sucedió aquí, chicos? ¿Ha contado cuántos alumnos yo tengo? Aquí, ¿qué dice la opción? Valor. Valor, en este caso, valores numéricos. ¿Ok? Entonces, capaz, ya no sea así. Capaz si yo tengo números 1, 2, 3, continúo, hago esta cuenta. Ok, de esta manera más sencilla, yo puedo saber cuántos alumnos yo tengo, contabilizarlos por nombres. Entonces, contar, ¿qué me está permitiendo? Contar valores, porque aquí dice valores numéricos, ¿verdad? Porque aquí yo utilicé en mis notas y tranquilamente me dejó utilizarlo. Si yo lo apliqué en número, perdón, en letras, no me está permitiendo, a no ser que sean valores numéricos. Pero mis, ¿qué pasa? Si yo quiero, necesito saber la cantidad exacta, ok, al costado de los nombres de los alumnos, yo coloco el número y de una manera secuencial, escribiendo 1, 2, 3 y luego arrastrando hasta el final, el número último, el número final, va a ser pues la cantidad de alumnos que yo tengo en el salón. ¿Ok? Vamos a colocar, cerramos, copiamos este formato, pegamos y listo. Ya está. Entonces, hasta el momento, ¿se está entendiendo cómo utilizar las tablas? Perdón, cómo utilizar las fórmulas. Listo, María, Joseph, Oliverato, genial, excelente. Ya tengo contar. La función sí. Sí es como una condicional, ¿ok? Y eso lo vamos a leer aquí. Esta función nos permite poner condiciones en Excel del tipo sí. Ejemplo, si la celda A1 es mayor que 5, me va a arrojar la palabra OK. Si no, devuélveme la palabra no OK. ¿Listo? Como verás, el límite con esta función es tu imaginación. E incluso podrás usarla para anidar varias condiciones. Pero eso ya es un poco de temas avanzados. En la siguiente imagen vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que si la celda, este es A6, tiene un número mayor que la celda A7, quiero que me escriba la palabra mayor. Si no, voy a utilizar la palabra menor. Esta es la fórmula literal se llama si, es como cuando yo digo, si tú me pasas, si tú me pasas tu tarea, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar un chocolate, ¿no? Esa es una condición. Y de la misma manera lo vamos a emplear aquí en Excel. Por ejemplo, la fórmula si. Enter. Cambiamos el color. Aceptar. Igual, si abro paréntesis. ¿Y qué me dice? Prueba lógica. Y luego valor sí verdadero. Mis no entienden. Ok, nos guiamos de acá. Si valor 1 es mayor que ¿quién? Que un valor 2. Vamos a usar esa suposición. Si, fijemos, antes de utilizar, vamos a poner aquí una nota. La nota máxima, ahí está, la nota máxima vamos a utilizar. La nota máxima ha sido 20, ¿verdad?
Entonces, vamos a poner si, esa es mi suposición. Si esta nota es menor que la nota máxima, que es 20, ¿qué más? Nos quedamos. Coma, la palabra mayor. Está utilizando punto y coma. Vamos a escribir la palabra mayor o menor. Aquí dice mayor. ¿Por qué dice mayor aquí? Porque decía que el valor 1 era mayor que el valor 2. Pero aquí yo he colocado, si 15 es menor que 20, tengo que poner mayor o menor. Menor, ¿verdad? Escribimos menor. Menor. O si no, o sea, si es falso esa suposición, va a escribir, en este caso, pues decía menor, pero el mío es a la inversa. Entonces va a decir mayor. Cierro paréntesis, le doy enter y me salió la palabra menor. ¿Por qué? Porque 15 es menor que 20. Entonces, vamos bien. Me dice que es menor. Esto yo puedo arrastrar. ¿Ok? Vamos a cambiar. ¿Qué ha sucedido acá, chicos? Yo arrastré, ¿verdad? Me dice menor, mayor, 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 ref. ¿Qué pasó acá? Yo solamente, es otra cosa para que tengan en consideración, puse la fórmula, seleccioné esto con esto, ¿verdad? Siguiente, vamos a ver esto donde dice mayor. ¿Qué pasó? Seleccionó nota con máximo. Yo estoy evaluando valores, en este caso, alfabéticos o numéricos. Aquí me acaba de ocurrir un error. Aquí dice mayor, acaba de evaluar celdas vacías. Y aquí ya ni siquiera agarró celdas. ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando yo arrastro una fórmula, que ustedes pueden hacerlo en cualquier momento, arrastrar fórmulas para no estar escribiendo a cada rato, yo tengo que guiarme desde dónde estoy colocando la fórmula, yo qué valores quiero que arrastre, ¿no? Y también qué valor se va a quedar fijo. Entonces, yo esta fórmula la copio y elimino, suprimir. Este va a ser mi función sí. Y esto va a ser el valor que se va a anclar. Doble clic, vuelvo a escribir, probablemente lo pegué ya la fórmula que lo tenía, y aquí el O15 quiero que se ancle, ¿ok? Para anclar, vamos a anclar. Si ustedes tienen su teclado numérico, busquemos el F4 o F5. En este caso, como a mí no me sale, yo lo voy a poner de manera manual. ¿Cómo? Tiene que salir el símbolo de este dólar, ¿ok? Delante de la O, delante del 15. ¿Esto qué va a permitir? Vamos a ver. Voy a arrastrar dos celdas. Y aquí ya me sale la palabra mayor, aquí me sale la letra menor. Voy a seguir arrastrando hasta el 17.5. Ok. ¿Qué ha pasado aquí? Doble clic, está trabajando el 15 y el 20. Doble clic, está trabajando el 20 y el 20. Doble clic, está trabajando el 15 y el 20. Doble clic, 13 y 20. Ok, ¿qué ha sucedido aquí? Cuando nosotros utilizamos una fórmula, y yo voy a arrastrar, es decir, voy a querer evaluar de acá a acá, tengo que ponerlo a su altura primeramente, a esta altura de acá. O si no, puedo ponerlo acá, normal puedo arrastrar, pero hacia abajo. Si yo lo arrastro hacia arriba, esto de acá, que está de color azul, en vez de ir
paso a paso para la parte inferior, va a ir subiendo. Y si sube, se va a encontrar con valores alfabéticos y con celdas en blanco. Pero si baja, se va a encontrar aún con números. Y, Miss, ¿por qué le puso el signo del dólar delante de la letra y delante del número? Al hacer esto, yo estoy fijando, así como bloquear esa celda. Significa que este cuadradito que está de color rojo no se va a mover, ¿ok? Yo lo escribí porque en mi laptop no tengo solamente F1, F2 así sueltos, sino son tipo comandos. Si yo presiono F4 o F5, aumenta el brillo, disminuye el brillo. Pero si tú tienes solamente el teclado en tu computadora, selecciona o F4 o F5, seleccionando, ¿sí?, todo el valor numérico que no quiero que se mueva, y automáticamente se coloca el signo del dólar, ¿ok? Y si no lo tienes, si tu teclado es como el mío, pues escribimos el signo del dólar delante de la letra y delante de, en este caso, el número. Y con eso nosotros estamos fijando, ¿ok? Fijamos el valor que no queremos que se mueva. Y de esta manera nos ha arrojado todos estos valores. Imaginemos que aquí ya no es 20, aquí le pongamos 52. ¿Qué pasó? Primero me apareció un error. ¿Por qué? Porque recordemos que yo he restringido valores, lo que hemos visto al inicio de la sesión. Mi máximo, ¿cuánto era? 20, mi mínimo, 5. Entonces yo no puedo poner ahí 52, ¿verdad? Pero si nosotros imaginemos que no hemos puesto esa restricción y es 52, igual me va a arrojar mayor, porque 52 es mayor que 20. 15 efectivamente es menor que 20. 13 es menor que 20. Y de esa manera se está utilizando la condicional. ¿Ok? ¿Se puede entender bien? ¿Hay alguna consulta, duda hasta este punto? Oliverato me dice que todo está claro, Joseph también. Ninguno tiene ninguna duda o consulta, por favor, dígamelo con total sinceridad. Nos tomamos el tiempo para volver a explicar si fue muy rápida, si no fue claro, porque es importante que lo sepan, que todos vayamos por igual, ¿ok? Entonces, hasta ahorita me dicen todos que sí. Explica de nuevo la función sí. Ok, Stephanie. Repítame, dice Sandy. Listo. ¿Está bien? No se preocupe. Vamos a hacer vamos a utilizar otro, ¿ok? Vamos a poner diferentes valores. 23, 45, 57, 80. 10, 5, 6, 9. Ok. Tenemos aquí valores numéricos. Ya. Listo, para fijarnos aquí nomás. Tengo aquí diferentes valores, ¿verdad? Y vamos a utilizar un punto medio, ¿ok? Digamos que el máximo es 100, el mínimo es 0, y nuestro punto medio va a ser 50, ¿ok? El valor medio va a ser 50. Listo. Ponemos otro color. Entonces, aquí vamos a utilizar al costado la función sí. Marcamos otro color también para poder diferenciarlo. Ok. Si yo quiero saber, mi punto medio va a ser 50, ¿sí? Los que estén abajo de 50 van a ser menores. Los que estén arriba de 50 van a ser mayores. Quiere decir, si 23 es menor que 50, aquí al costado me tiene que arrojar que efectivamente es menor. Si es mayor que 50, va a decir mayor. ¿Ok? ¿Cómo? Si esta celda, el número que se encuentra dentro de esta celda,
es menor que 50, aquí debe decir menor. Si esta celda es mayor que 50, aquí debe decir mayor. ¿Esto a qué me ayuda? Por ejemplo, yo puedo ver al ojo, y como es una tabla pequeña, digo 23 es menor que 50, ah, sí, ok, yo escribo, es menor. 45 es menor que 50, ah, sí, ok, vuelvo a escribir, es menor. Genial, puedo hacerlo de manera manual, 67 mayor que 50, sí, es mayor. Pero imaginemos que no es una celda, es una tabla pequeña, imaginemos que esta tabla son de 1000 números, y tengo que ver si es mayor o menor que 50. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizo la función si y escribo igual si el valor que se encuentra dentro de esta celda es, pongamos ahora, mayor que ¿quién? Que 50, tiene que decir efectivamente pues que es mayor. Pero si no es, que arroje la palabra menor. Termino, cierro paréntesis, le doy en Enter. ¿Y qué escribió aquí? Menor, porque 23 efectivamente es menor. Ok, hasta aquí voy bien, ¿verdad? Pero si yo quiero que esto me arroje automáticamente la palabra mayor o menor de todos estos valores, yo puedo arrastrar. Pero si yo arrastro, va a ocurrir un error. ¿Por qué? Vamos a ver. Arrastro. 9 es mayor que 50. No, está mal. ¿Qué ha pasado aquí? Selecciono, doble clic. La primera está bien. Doble clic. 50 es mayor que una celda blanca. Perdón, 45. 67 es mayor que una celda blanca. No hay valor numérico acá. Porque si yo solamente arrastro una fórmula, el recuadro azul y el recuadro rojo va a ir bajando al mismo tiempo, los dos. Si yo acá tuviera otros números, genial, va a comparar un número con el número que está al otro costado. Pero aquí están comparando todos estos números con solo la celda 50. Entonces, regreso a mi primera fórmula y M30, es decir, 50, tiene que anclarse, tiene que bloquearse, no se tiene que mover ese cuadro rojo. Para ello, yo puedo seleccionar, poner F4 o F5, dependiendo de la computadora, para bloquear, o si no lo tengo, escribo delante de la M $1 y delante del valor numérico, es decir, delante del 30, otro dólar. ¿Eso para qué me ayuda? Para bloquear ese recuadro rojo y no se mueva cuando yo arrastre la fórmula. Enter. Ahora sí, arrastro nuevamente y ahora cambió. Dice menor, mayor, menor, menor. Vamos a ver si efectivamente. 23 menor que 50, sí. 45 menor que 50, sí. 67 menor o mayor que 50, mayor. 89 mayor que 50, sí. Doble clic. El recuadro azul está aquí, el recuadro rojo no se mueve. Selecciono, el recuadro azul está aquí y el recuadro rojo no se ha movido. Selecciono, listo. Selecciono, genial. El último, listo. Entonces, yo acabo de bloquear esta celda. ¿Ok? Y puedo utilizarlo solamente así, o también puedo utilizarlo, por ejemplo, si yo tengo una lista de estudiantes o pasó un examen de ingreso, ¿no? Capaz por una universidad o por algún instituto, y quiero saber si esa persona es apta o no es apta. ¿Cómo puedo saber esto? Vamos a cambiar. Notas de 1 al 20. ¿Okay? O hasta 0, de 0 al 20. 20, 13, 15, 16, 06, 5, 93, 14, 4. Yo quiero que mi nota mínima para probar pues sea 11, ¿ok? Si yo le doy Enter, aquí va a cambiar referente a esta condicional. Pero yo quiero que esta condicional cambie, ¿ok?
Vamos a poner, si esta nota es mayor que 11, entonces el estudiante es apto a ingresar a la universidad. Si no, no ingresa. ¿Ok? Entonces, yo acabo de cambiar, le doy en Enter. 20 es mayor que 11, es apto. Selecciono arrastro y aquí me dice quiénes son aptos y quiénes no ingresan a la universidad. 20 mayor que 11, sí, es apto. 3 mayor que 11, es apto. 15 mayor de 11, es apto. 10. 6 es mayor que 11, no. Lamentablemente no ha podido ingresar. 6, 5, 9, no ingresan. 14 mayor que 11, sí, es apto. 4 es mayor que 11, no. Entonces, lamentablemente, no va a poder ingresar. Hasta este momento, ¿se puede entender mejor cómo utilizar esto? En este caso, la función sí, que es una condicional. Ok, me comentan que sí. Sus demás compañeros que quería que vuelva a repetir. Sandy, genial. Había creo que una compañerita o compañero más que tenía una duda que quería que vuelva a explicarlo. ¿Se entendió mejor? Genial, Stephanie. Muchísimas gracias. A ustedes también por comentarme. Yo con gusto les vuelvo a explicar. Entonces ya hemos utilizado la función sí. Y aquí en su diapositiva van a encontrar algunos ejercicios, ¿no? Que ustedes puedan abrir y poder utilizar todo lo que se aprendió en clase, ¿ok? Ahora, regresando, ¿cuántas, en este caso, funciones hemos aprendido? Los básicos que suma, promedio, máximo, mínimo, contar y la función de. Regresemos un poquito a los anteriores, ¿ok? Nosotros hemos sumado, hemos sacado promedio de todo este rango. Y aquí hemos visto que se puede hacer de diferentes formas también. Por ejemplo, puedo utilizar unas fórmulas de matemática. Capaz me dejaron problemas para resolver y me olvidé de comprar mi calculadora. ¿Puedo hacerlo en Excel, utilizarlo como una calculadora? Claro. Por ejemplo, si yo le doy igual, los valores que siempre utilizamos en el colegio, por ejemplo, ¿no? Es sumar, restar, multiplicar, en este caso que es, este símbolo es para multiplicar, dividir, ¿ok? Yo puedo, igual, 15 más 20, enter, 35. Igual, 20 menos 10. Estoy seleccionando la celda que yo quiero aplicar esta función. Enter. Igual, 20 por 14.5. Enter. Igual, entre 10. Quiero ser más exacto, selecciono, me voy a números. ¿Sí? Aquí puedo, en el conjunto número, quitar los ceros, agregar los ceros. ¿Para qué funciona agregar o quitar los ceros? Mientras yo quite ceros, va, ¿qué pasó? Aquí decía 1.8, acaba de redondear. Extiendo los ceros, me está dando los decimales para ser más exactos, ¿ok? De esta manera yo convierto simplemente a números. No quiero estos ceros. Acá sí, me sirve para saber si es exacto la respuesta. Aquí, entonces, le quito los ceros. Se queda solamente con números enteros. Y aquí, un decimal. Listo. ¿Ok? Apliqué suma, resta, multiplicar, dividir. ¿Qué más? ¿Puedo combinar un conjunto de todas estas fórmulas básicas? Claro. Igual. Vamos a... ya está. Igual. Abro paréntesis.
15 más 20. Quiero que el resultado de esta sumatoria se multiplique por, abro paréntesis, por 19 entre 10. Abro paréntesis, cierro paréntesis para englosar toda esa fórmula, enter, y este es el valor. ¿Ok? Si no tengo dudas, puedo hacerlo paso a paso o verificarlo en mi calculadora. Doble clic. ¿Qué hice primero? Sumé estos dos valores. Ok, vamos a hacerlo paso a paso. Esta es la fórmula completa. Y aquí vamos a empezar a hacer el paso a paso. ¿Cómo es el paso a paso? Primero tengo L6 más L7. Ok. Igual. L6 más L7. ¿Cuánto es? 35. Ok, listo. Yo quería que este valor se multiplique por ¿cuál? Por la división de L10 entre L2. Ok. Entonces una división por aquí, ¿no? L10 entre L2. Ok, ya te. Yo quería que estos dos resultados se multipliquen. Igual, F5 por 1.9. El resultado tiene que ser exacto que es 66.5. Enter, 66.5. Ok, entonces yo puedo hacer paso a paso hasta obtener el resultado que yo desee o aplicar la fórmula entera con uso de ¿qué? Paréntesis. ¿Por qué? ¿Para qué me sirven los paréntesis? ¿Qué pasaría si yo no utilizo el paréntesis? Vamos a ver. Le quito los paréntesis, le doy en Enter. 53. ¿Qué pasó? Que varió. Aquí va a empezar a agarrar el Excel, pues primero las fórmulas más, menos, por, enter, va a ir por importancia. Si primero va a multiplicar, si primero va a dividir, si primero va a sumar o primero va a restar. Entonces, primero ha agarrado las fórmulas como por ejemplo el por y el enter, y el entre, perdón, como importancia. ¿Ok? Entonces, por eso que el valor ha cambiado. Pero si yo empiezo a utilizar los paréntesis, aquí estoy delimitando, es decir, que estoy agrupando, ¿no? Para que se pueda entender la fórmula que yo quiero aplicar. Ok, ahora sí Excel me está entendiendo que L6 y L7 es un grupito que solo tiene que sumar ese grupo, que L10 y L12 es solo división y tiene que agrupar, utilizar este grupo, y luego los resultados de ambos grupos, grupo 1 y grupo 2, tienen que multiplicarlos. Ahora sí, le doy Enter y la respuesta acaba de variar. ¿Ok? Entonces, se puede comprender aquí también a este punto cómo utilizar de manera correcta, ¿verdad? Muchas gracias, Joseph. Y así podemos utilizar hasta valores elevados, como por ejemplo la celda L10 al cuadrado o a la cuarta, a la quinta. Eso también podemos utilizarlo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Que mi teclado no es completo. Vamos a ver si puedo. Por ejemplo, 15 al cuadrado. 15 por... ¿Puedo seleccionar esa celda otra vez? Claro que sí. Igual. Normal. En la misma celda puedo trabajar. Hay un valor. Déjenme buscar aquí. Mi teclado, como no lo tiene, vamos a copiar. Valor elevado en Excel. Aquí estoy. Utilizar este operador de potencia. Que capaz en su teclado ustedes tienen, un teclado no lo tiene.
por eso lo voy a utilizar. Igual, 15, utilizo el valor de potencia, que significa este valor en el teclado, a la cuarta. Enter. Listo, me dio el valor. O pude haber realizado también, igual, como es a la cuarta y yo no tengo ese valor, puedo hacerlo manualmente, pero capaz es un poco tedioso. 1, 2, 3, 4. Es el mismo valor, ¿no? Entonces, para estar haciendo 4 veces lo mismo, utilizo el valor potencia, ¿no? Que es como una flechita, sin su rayito, solamente indicando hacia arriba. Eso significa que lo eleva. Otro. Igual, 15 o 13, ¿ya? Para que no sea lo mismo. Potencia, 10. ¿Ven que nos dio un valor? Enter. Este es el valor. ¿Por qué dice E más? Porque es una cantidad larga, ¿no? Numéricamente es un número extenso. Y Excel lo reduce de esta manera. Miss, yo puedo, si todos estos números yo quiero que sean elevados a la cuarta, ¿puedo arrastrar la fórmula y automáticamente me va a dar los valores? Sí, vamos a probar. Arrastro, suelto, y estos serían todos sus resultados. Vamos a comparar. Sí, está bien. Siguiente, ok. Listo, 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 listo. Ok, esta es una forma manual más rápida. ¿Hay otra forma más rápida en que puedo realizarlo? Claro. Escribo aquí, potencia. ¿Mi potencia de cuánto va a ser? Vamos a decir que esta nueva potencia va a ser elevado a la cuarta, no, al cuadrado. 2. Esta va a ser la potencia que yo voy a utilizar. Listo. Igual, 15, potencia al cuadrado. Enter. La primera me salió bien. ¿Qué pasa si yo arrastro? ¿Creen que me va a dar bien las demás respuestas? Arrastro. ¿Suelto? No. ¿Por qué? La primera está bien formulada. La segunda acaba de moverse el recuadro que yo quería que se quede ahí a una celda vacía. Aquí, la siguiente, me aparece error porque 15 la estoy elevando a un número muy grande. Entonces, ni siquiera hay un espacio suficiente para que alcance ese número, ¿no? A pesar que yo lo ponga muy grande, no. Entonces, ¿qué hemos aprendido hace unos minutos? A bloquear esa celda, ¿verdad? 15, tengo aquí mi número, doble clic. Aquí adelante le voy a poner signo de dólar. Pongo el signo de dólar, adelante del número el otro dólar, y esto qué va a hacer que automáticamente la potencia 2 se quede anclada. Ahora sí, arrastro, suelto, y ya tengo el resultado. Vamos a ver, 20 elevado al cuadrado, 20 elevado, 15 elevado al cuadrado, 13 elevado al cuadrado, 19 elevado al cuadrado, 18 elevado al cuadrado, 10 al cuadrado y 14.5 al cuadrado. Mis, ¿cómo sé que estoy segura que efectivamente esa es la respuesta? Utilizamos la calculadora o igual 15 por 15. O podemos usar igual o podemos usar el más. Más 20 por 20. Está bien. Más, en vez de igual, también se puede usar 15 por 15. Enter. Ok, aquí me estoy dando cuenta que efectivamente esta fórmula que apliqué a la potencia que está bloqueada está siendo correcta. Ok, ya no quiero hacerlo manualmente, Miss. Ok, entonces arrástralo y verifica que efectivamente las respuestas son correctas. Entonces, estas son otras maneras de utilizar las fórmulas básicas
que yo me enseñaron pues desde pequeño en el colegio y lo puedo aplicar aquí en el Excel. Y recordar también, estimados queridos participantes, que esta suma, que este promedio máximo mínimo, no hay necesidad de solamente tener yo un rango, un conjunto completo. Puedo hacerlo también seleccionando. Ejemplo, hacer el promedio entre la nota máxima y la nota mínima. ¿Puedo hacerlo? Sí. Igual, promedio, abro paréntesis, entre la nota máxima, punto y coma, y la nota mínima, que es 10, cierro paréntesis y me dé el resultado. O algo más sencillo, en vez de buscarlo en toda la tabla, yo apliqué máximo y mínimo. Sé cuál es mi máximo, que es 20, sé cuál es mi mínimo. Saco el promedio más sencillo. Así entonces, igual promedio, abro paréntesis, mi máximo y mi mínimo. Puedo seleccionar o simplemente agarrar las dos en una, cierro paréntesis, enter, y listo. Me arrojó el mismo resultado. ¿Qué más? Yo puedo buscar el máximo no solamente de todos, sino de un grupo determinado. Igual max, abro, quiero que me dé el máximo entre 20, coma, entre 10, coma, entre 17.5, coma, y entre 3. Cierro paréntesis. De todos me va a arrojar el máximo. Capaz no quiero que aparezca el 20. Quiero en vez del 20 un 14.5. Ok, le doy Enter. Y de todos estos 1, 2, 3, 4 valores, me acaba de arrojar el máximo, que sería efectivamente 17.5. Está en esta celda, L15. Efectivamente es L15. El mínimo también puedo seleccionar entre diferentes celdas, mínimo. Agarro 15, punto y coma para separar. 10 el punto y coma, punto y coma, punto y coma. Cierro paréntesis. De todos, el mínimo ha sido 10. Ok, no quiero que esté el L.12 para corroborar que efectivamente me está dando el mínimo. Selecciono otro, Enter. El mínimo, ¿de cuánto? De 1, 2, 3, 4, 5, es 13. Verificamos, 13, ¿ok? De igual manera, contar. Igual contar, yo puedo contar de todo o una cantidad exacta. Selecciono este grupito más pequeño, cierro paréntesis, Enter, y en este grupito, ¿cuántos me ha contado? 3, 4, 5, 6, listo. ¿Me funcionó? Bien. De igual forma, puedo sumar todo o sumar ciertos valores, ¿verdad? Como por ejemplo 20, punto y coma, 13, punto y coma, 10, punto y coma, 17.5, cierro. Y es la sumatoria de ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 valores. Listo. Entonces, como pueden ver, de esta manera nosotros estamos desglosando para todo un valor, para ciertos valores numéricos. Y entre estos ciertos valores, hasta la función sí, yo puedo utilizar, es decir, seleccionar quienes deseo que tengan la función sí. Por ejemplo, utilizar un sí más. Sí, esta función la voy a copiar aquí. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí me sale no ingresa? Porque si yo me doy cuenta, el L30, el cuadro azul, está en esta celda. Pero yo acabo de moverla. ¿Qué significa? Que esa celda también se ha movido. ¿Ven? La celda azul ya no está aquí, está acá. Entonces lo único que hago es mover esto nuevamente o borro y selecciono, le doy Enter, ok, ahora sí, ya me di el resultado. Y yo no quiero que me aparezca de todas estas celdas, solamente de algunas. ¿De cuáles? A ver, vamos a seleccionar. Quiero que sea del 13, del 6, del 9, del 4 y del 16. Control C. Busco el 3, control V,
16, control V, 6, control V, que sería pegar, 9, control V, y 4, control V. Entonces, de esta manera, en vez de arrastrar, si yo solamente quiero saber de algunos o no de todos, yo puedo seleccionar. O más sencillo aún. Esto de acá, ocultamos, ocultar, completo mi tabla. Aplico a esto de acá, ¿qué cosa voy a aplicar? Vamos a buscar nuestro, en este caso, el filtro. ¿Ok? Buscamos el filtro, filtro. Imaginemos que ahora ya es una tabla, ¿ok? Y de esta tabla yo solamente quiero saber quiénes son los aptos. Sí, desgloso y aquí me salen los dos únicos valores. Quién es apto y quién no ingresa. Deselecciono, selecciono solo los aptos, aceptar y aquí me sale aquellas personas aptas. Imaginemos que aquí dice pues Juan, Pedro, nombres, ¿no? Entonces ya voy a saber quiénes son los aptos. Quiero saber quiénes son los no ingresan, los que no son aptos. Selecciono, solo no ingresa, deselecciono el apto, le doy en aceptar. Ah, ok. Ya sé quiénes son aquellas personas que lamentablemente no van a ingresar a la universidad. Y si quiero regresar a volver a ver a todos los que estaban en esa lista, que me salgan todos sus datos nuevamente, sus nombres, le doy en aceptar y ok. Ahora me arrojó quiénes eran los aptos y los no aptos o aquellas personas que lamentablemente no van a poder ingresar. Y de esta manera, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy jugando, ¿verdad? Con los valores numéricos, con aquellas personas que sí son aptas, con aquellas que no. Con eso también yo qué más puedo insertar. Recordemos algunos gráficos, ¿verdad? Como tablas, histogramas, valores. Selecciono, le doy en aceptar, ok. Aquí me dicen cuáles son los... Perdón. Aquí me arroja cuáles son los valores numéricos, ¿no? Estas mismas alzas, desde 0 hasta 25. Estos son los valores numéricos. Aquellas personas que el valor medio, es como un promedio, que mi valor medio sería pues 11, ¿no? Se encuentra por acá. Gráficamente lo puedo representar, o si tengo nombres va a ser más sencillo de poder identificarlo. Esta tabla yo puedo ir editando, variando los colores, ¿ok? También recuerden que en el coordinador, una vez que hemos aprendido todo esto en Excel, tanto tablas, gráficos, símbolos, funciones, ¿no? Todas estas funciones que hemos aprendido el día de hoy, vamos a poder ejercerlo en lo que es el reto número 2, ¿ok? Así que espero que se haya entendido todo en clase. Yo encantada de haberlos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Joseph, María. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido cositas nuevas y que lo apliquen en su día a día. Muchas gracias, María, por los corazoncitos, por las reacciones. Karina, Oliverato, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana. Besos y abrazos a la distancia. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Kira. Hasta luego. Jenny.